Vale, vamos a comenzar. Finanzas operativas. Todos pueden escuchar y ver la pantalla, ¿verdad? Bueno, alguien que responda. Sí, Sí, lo hice. ya. Bueno, vamos a ver algunos conceptos. De lo que vamos a hacer ahora va a ser una especie de glosario financiero para todos nosotros. Vamos a sacar después de cada clase una lista de palabras en las que vamos a hacer un glosario en un cuaderno. Les he explicado que es manuscrito todas las tareas que vamos a hacer. Solamente cuando yo les diga que es en formato manuscrito en computadora, lo vamos a hacer así. De forma contraria, siempre va a ser en un cuaderno. Ya no importa en qué cuaderno, pero se vamos a escanear para enviar algún momento, o si no, yo les voy a pedir que activen su cámara y me lo enseñen directamente ahí. ¿Listo? Eso, de esa forma se está evaluando constantemente la clase. Los que no estaban ayer, pues de comentarles que vamos a hacer evaluaciones cada clase. Ayer ya hubo una pequeña evaluación, hoy va a haber otra. La ponderación la van a saber al final del ciclo del primer parcial, que hasta el miércoles lo vamos a tener. Ya. Mm, el tema del examen seguramente lo vamos a tocar el día sábado. Ya va a haber un examen en línea. La forma en que lo vamos a hacer todavía está en veremos, pero como les comento, cada clase hay evaluación. ¿Ya? El glosario que vamos a hacer no necesariamente va a tener una puntuación específica hasta el día final de la evaluación. Puede ser que yo dentro de media hora les diga, tienen 5 minutos, buscan el concepto y escriban. Y ese rato, los que tengan, pues les puedo calificar si tienen todas las preguntas. En caso contrario, un día mañana les puedo pedir a las 8:30 que me den me manden durante 5 minutos específicos. Yo les puedo decir 5, son las 8:30, pues 8:35 todos me envían. Los que envíen los pasado la hora, automáticamente no va a valer su evaluación del día. Ya, por eso hay que estar atentos a enviar lo que se les va a pedir en el tiempo específico. Ya, el glosario de términos comienza con estas palabras. Ya, vamos a ver qué es un análisis financiero. Obviamente un glosario no tiene 2 líneas como tiene acá. Tiene un poco más extenso, pero yo lo estoy poniendo como para explicar y que todos tengamos una idea general. Ya, el análisis financiero, pues es un estado de origen y aplicación de recursos y también se aplica razones o ratios financieros. Esto para conocer y analizar un poquito cómo están las finanzas en un balance. El control presupuestal, pues es un cash flow, el flujo de efectivo y el plano de operaciones anual. La información contable, pues la aplicación de principios contables, ya sean nacionales o internacionales, para la generación de información financiera. La auditoría operativa es un control y supervisión de todas las operaciones llevadas a cabo. Ya después tenemos otros conceptos que vamos a ver, finanzas ejecutivas sobre la planeación financiera, las inversiones, la inversión corporativa, la inversión de capital, mercado de dinero, financiación corporativa, la ingeniería financiera y la administración de riesgos financieros. Todos estos van a ir a un glosario que lo vamos ustedes a hacer de forma manuscrita. Ya, este cuadrito lo he sacado de la bibliografía que tenemos en el plan global de la materia. Voy a compartir. Ya tenemos ahí lo que son finanzas corporativas. Este link está en todos los capítulos del plan global. El link lo pueden tener ahí. Igual lo voy a subir a la página del Classroom. Quiero llevar a la portada. Finanzas corporativas se llama. ¿Ya? Este es el texto. ¿Ya? Es bien extenso. Esto más para gerencia financiera. Va muy bien para esta primera parte. Tenemos la perspectiva general,
presupuestos de capital, capital de trabajo, financiamientos a corto y largo plazo. ¿Ya? En todo esto, en el primer capítulo, tenemos aquí introducción a lo que es las finanzas y tenemos un modelo de balance general de una empresa. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo puede estructurarse un balance. Siempre el activo es igual que el pasivo y el capital, ¿verdad? Y es interesante aquí ver cómo el activo circulante siempre va a ser mayor al pasivo circulante. Siempre. El activo circulante siempre va a ser. ¿Por qué? Porque va a haber una diferencia que se va a llamar el capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto es la forma en la que nosotros vamos a poder administrar el dinero para poder manejar nuestras operaciones. Dice capital de trabajo porque es la forma, los recursos donde vamos a utilizar nosotros para poder movernos, para poder trabajar. ¿Ya? Siempre va a ser mayor. Y si no es mayor es que hay un problema enorme en la empresa. Siempre tiene que ser positivo. Si no, es que es un problema. Podría ser igual en algunos casos extremadamente puntuales, pero no. Siempre tiene que ser activo circulante mayor al pasivo circulante. Porque ese margen, esa diferencia va a ser nuestro capital de trabajo neto, con lo que vamos a poder desenvolver. ¿Ya? Entonces, tenemos algo así como los activos financieros, los activos, activos fijos, que están compuestos por tangibles o intangibles. Y aquí tenemos lo que son las deudas, ¿no? A largo plazo, a corto plazo y nuestro capital social. Ya, eso lo sacaba de acá. Y más o menos para ver un poco la estructura de lo que estamos viendo anteriormente, está dividido en un cuadro así. El activo circulante es la administración de nuestro capital de trabajo. Es todo lo que vamos a utilizar para movernos. A ver, ¿alguien me podría explicar qué es el activo circulante? ¿Cuáles son las partidas específicas? Y si alguien tiene la posibilidad de compartir el balance que hizo ayer para poder enviar a la práctica, o un balance cualquiera, con cifras y montos para ver la estructura de este cuadro que tenemos acá. ¿Alguien se anima? A ver, Michelle Burgos. Michelle, Sí, licenciado. ¿qué es el activo circulante? Para mí el activo circulante es todo lo que involucra la parte del dinero que puede circular de un lado a otro, es decir, los billetes, las monedas, las cuentas por cobrar y todo eso, o sea, todo lo que se tiene para que entre a la empresa, Ya, todo lo que circula, todo lo que es un ingreso para la empresa. ya. Mari Claros está, ¿no ve? Elisa, presente. Ya, Mari, vas a apuntar todas las palabras que estamos viendo, que les he comentado, para que lo pasemos al grupo. ¿Ya? Ya, una de esas va a ser también activo circulante. Jocelyn Claros. Sí, Lisa.
¿Qué entiendes por pasivo circulante? Son las deudas de la empresa que tiene a corto plazo, lo que la empresa tiene pendiente por pagar a corto plazo, alrededor de un año. Ya, ya. No se aproxima preciso todo, pero sí, la idea general va a esa, ¿no? En general, ambas cuentas activos a corto y pasivos a corto plazo son menores a un año, ¿no? Pero los activos circulantes a corto plazo son aquellas inversiones o gastos que se pretenden hacer en el corto plazo que se espera puedan generar una utilidad, un rendimiento a la empresa, ¿ya? Porque yo puedo tener mercadería, puedo venderlo para obtener un recurso, puedo tener dinero en efectivo para un gasto que yo espero obtener un beneficio, ¿no? Entonces va por ahí. Y los pasivos pues son las obligaciones, no siempre son deudas, no son obligaciones que tenemos que cumplir a corto plazo. Bueno, en general pueden ser deudas, pero obligaciones podemos tener de cualquier tipo, impositivas, que no siempre son deudas, pero sí, son obligaciones. El término correcto sería obligaciones que tenemos a corto plazo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber administrar. Si en un año yo tengo este dinero de los activos corrientes, pues tendría que compensar a toda esa deuda, todas esas obligaciones que yo tengo que compensar durante ese periodo de tiempo también, ¿no? Entonces, pero además yo tendría que tener un margen de maniobra, que es la diferencia que vimos acá, que me va a poder permitir trabajar de forma equilibrada en la empresa. Lo que dijimos, el capital neto de trabajo, ¿ya? Como vemos acá, dice, ¿en qué vamos a invertir todos nuestros activos? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿No? Antes de avanzar acá, vamos a ver esta partecita. Vamos a avanzar sobre acá, ¿ya? Vamos a ir y pueden estar buscando, a ver, conceptos generales, lo que son presupuestos de capital, estructura de capital, capital de trabajo neto. Voy a preguntarles a cualquiera, y este es tema evaluativo. El que ya quiera responder, el que encuentre antes, pues me lo dice y lo comentamos. Dice, tengo estructura de capital, ¿puedo decir? Rafael, la estructura de capital. ¿Ya? Adelante. Dice, se refiere a la forma en que una entidad financiera financia sus activos mediante una combinación de capital propio y su deuda. ¿Puedes volver a repetir, por favor? La estructura capital se refiere a la forma en que una entidad financia sus activos mediante una combinación de capital propio y de deuda. Excelente. Quédate siempre con ese concepto. Lo vamos a ver ahora un poco más en profundidad. Ya tenemos estructura de capital. Nos faltan otros conceptos. Lice, El presupuesto de capital, aquí tengo el concepto. Ya, Eh, Vania. bueno, Lucero, Vania. La próxima vez, para evitar de que digan yo quiero, me lo levantan la mano, así yo sé, y automáticamente les voy a dar la palabra. Pues si también pueden activar el micrófono, no hay problema. Pero para evitar de que digan se choquen entre ustedes dos o tres, levantan la mano y yo les doy. ¿Ya? Puedes continuar. Ya bueno, está bien. El presupuesto de capital hace referencia a la realización de inversiones a largo plazo, donde asignamos recursos esperando obtener beneficios a futuro, nos dice el concepto, y también es un proceso de planeación y administración de las inversiones a largo plazo. Eso sería. Ya, excelente. Bernardo.
Dicen, yo encontré sobre el capital del trabajo neto. Nos dice que este capital nos indica la cantidad de recursos con los que cuenta una empresa para poder seguir trabajando una vez que se paguen todos los pasivos a corto plazo. Ya ha quedado, parece claro los tres conceptos. ¿Alguien más quisiera agregar algo más a cualquiera de los conceptos? Lice, capital de trabajo, A ver, David. es la cantidad necesaria de recursos para una empresa o una institución financiera para realizar sus operaciones con normalidad. A ver, en tus palabras y leyendo la definición, ¿qué entiendes tú por lo que has dicho? Es una cantidad de recursos que tiene una empresa o una institución ¿Y para hacer sus, cómo lo ejemplificarías eso, David? digamos, tener una capital que ya tiene. Neto. A ver, volví a leer el Capital concepto. Vamos a reestructurarlo juntos. Volví a leer el concepto. es la cantidad necesaria de recursos para una empresa o institución financiera para realizar sus operaciones con normalidad. Ya, con normalidad. Ya. ¿Qué entiendes tú por eso, David? En tus palabras, ya no sin leer ahora. Que una empresa tiene recursos necesarios y puede Ya, realizar sus operaciones normalmente. ya. Estamos hablando de capital de trabajo neto. Quédate con ese concepto y luego lo vamos a volver a tocar. ¿Ya? Esto ahora mismo vamos a volver a tocar capital de trabajo neto. Y te voy a explicar un poquito más a profundidad para que todos entendamos lo que significa. ¿Alguien más quiere agregar algo más a los conceptos? Lo del presupuesto de capital, ¿lo podría decir usted? Lucero, dale. Sí. Ya, bueno. Un presupuesto de capital es una previsión financiera por la cual se determina la diferencia entre inversiones futuras y los recursos que hace falta para llevarlas a cabo. Esta puede llegar a determinar la estrategia de la empresa a medio, a largo plazo, y el objetivo de las inversiones va a depender de la necesidad y del rumbo que se va a tomar. Bueno, en otras palabras, podríamos decir que es visualizar y predecir escenarios por los cuales la empresa pueda o no permitirse darse cierto volumen y ciertos tipos de inversiones. Muy bien. Gracias, Lucero. Ya. ¿Se han dado cuenta? Dice presupuesto de capital. Lo han comentado los de sus compañeras que dice poder estructurar la forma de los activos. El lado izquierdo del balance. ¿Qué hemos visto aquí? Esta es la estructura del capital. Toda esta parte izquierda. Entonces, nos dice ¿en qué activos de larga duración vamos a invertir en la empresa? Esa es la pregunta que se relaciona con esta parte del activo, de la parte izquierda, ¿no? La proporción que vamos a establecer en la parte del corto y largo plazo, ¿no? Se utiliza esto, vamos a hacer el presupuesto de lo que vamos a manejar el capital. Entonces, esto va encaminado a poder hacer una administración de gastos de larga duración sobre todo. Obviamente todo lo que tenga acá siempre va a ser a largo plazo. Voy a compartir lo que es el otro cuadrito que teníamos aquí, que es, ¿ves? Estructura de inversión. Esta es la estructura, la parte izquierda, ¿no? Entonces vamos a ver lo que estamos hablando con la estructura de capital que dice, ¿no? ¿Cómo puede obtener efectivo la empresa? ¿Dónde va a venir ese dinero para invertir en el lado izquierdo? Entonces, esta parte se enfoca en la parte de la derecha. ¿De dónde voy a obtener esos recursos, ese capital para poder hacer las inversiones en la parte izquierda? Los activos. Me voy a financiar de corto a largo plazo, ¿no? Entonces, tengo que analizarlos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de presupuesto de capital, siempre estamos hablando de la parte de las inversiones de activos. Cuando estamos hablando de la parte de estructura del capital, es la forma de financiamiento que vamos a tener.
a corto o a largo plazo. ¿Ya? Y obviamente en esta estructura tenemos aquí un activo circulante y un pasivo circulante. El capital neto de trabajo, esa diferencia que yo les he puesto, lo que dijo David, no siempre son todos los recursos con los que dispone una empresa para poder hacer sus operaciones. El capital de trabajo sí son todos los activos circulantes, menos los pasivos circulantes. Pero el capital neto de trabajo se enfoca exclusivamente de forma de cómo voy a operar. Y el neto es la diferencia que hay después de que yo cumpla todas las obligaciones en el corto plazo. Si yo tengo esta proporción de activos, solamente esa va a compensar a esta parte. Entonces, todo lo que yo puedo manejar estaría en esta parte, solamente en esta parte de aquí abajo. Ese es mi capital neto de trabajo, con el que yo puedo jugar todo lo que quiera para poder, ya sea pagar sueldos, porque tener que pagar sueldos, tener que pagar impuestos, tener que pagar algunos proveedores más, etcétera, etcétera. No, porque aquí tendré deuda específica, pero aquí ya puedo hacer nuevas inversiones, gastos complementarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces hay que, desde la perspectiva del balance, dice que la administración de flujos a corto plazo se relaciona siempre con el capital de trabajo neto de la empresa. Yo tengo que ver cuánto dinero voy a necesitar en efectivo, porque no todo lo que yo tenga acá puedo usarlo para esto. Tengo que tener una diferencia. Eso es el capital neto de trabajo, que se entienda eso, que el capital neto de trabajo es la diferencia que yo tengo que tener luego de haber cumplido mis obligaciones a corto plazo para poder hacer mis actividades con total normalidad y sin estar viendo ningún conflicto, ninguna traba en mis operaciones. En caso de que sí, puede pasar de que mi pasivo circulante se incremente un poco más, ¿qué tengo que hacer yo? Pues obtener nuevas fuentes de financiamiento, más dinero, aumentar aquí abajo. Tengo que aumentar aquí. Entonces voy a ver acá, donde puedo. Ya, como les dije, en caso de que esto se incrementase, el pasivo circulante aquí, se incrementase todo esto, ya tengo que ver, hay una diferencia aquí que tengo que corregir. Esta diferencia de acá, esto, tendré que corregirlo. ¿Qué necesitaré? Fuentes de financiamiento. Pero no voy a financiarme solamente el monto exacto que voy a venir acá, ¿no? No. Tendré que ver que obtener un poco más de flujo, un poco más de diferencia para que mi activo circulante pueda tener esta diferencia que yo estoy buscando aquí. Para que mi capital de trabajo, para que tenga un desenvolvimiento específico, ¿no? Y aquí tenemos. Volvemos al cuadro y decimos, ¿de dónde obtenemos esos recursos? ¿No? Vamos por acá, por la estructura. ¿Se está compartiendo o no se está compartiendo? Sí, le hice todo normal. Se ve el cuadro, ¿verdad? No, Lice, se ve texto. Ahora sí, Lice. Ya como ven ahí, los conceptos se asemejan, ¿verdad? La estructura de capital, el presupuesto de capital, capital neto de trabajo. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero esa es la estructura. La forma en la que las decisiones de inversión tienen que estar enfocadas a las fuentes de financiamiento, pero siempre viendo y previendo lo que es el capital neto de trabajo. Términos generales, vamos a avanzar un poco más a fondo después. Ya les he comentado, el dinero es un bien valioso y escaso. Las finanzas tienen que trabajar con los flujos de dinero, con esa parte de dinero de capital de trabajo que estamos comentando. Para conseguirlo, ya hemos visto, necesitamos fuentes de financiamiento. ¿De dónde vamos a tener el dinero? Obviamente, para obtener dinero también tenemos que ver qué capacidad de pago vamos a tener. No puedo endeudarme más de lo que pueda tener.
tendré algunos recursos limitados y tengo que ver esto. Tengo que ver la estructura de la propuesta de financiamiento. ¿Cómo me voy a financiar? ¿Me conviene prestarme? ¿Me conviene emitir acciones? ¿Me conviene emitir bonos? ¿Me conviene tarjetas de crédito? Tengo que ver, y ahí se dice, ¿no? Tal vez las condiciones que yo establezca, como soy empresa Coca-Cola, yo puedo emitir bonos, no necesito prestarme del banco. Yo puedo pagar, no sé, 10% de lo que yo emita los bonos, que es un término muy bueno para hacer inversión en bonos, porque si siendo Coca-Cola va al banco, le van a prestar una tasa de interés seguramente del 20-24% anual, o cualquier tipo de empresa grande, ¿no? Más o menos van por los créditos empresariales por esas tasas. Pero si yo necesito financiamiento, puedo emitir bonos, como les dije, ¿no? Si veo que puedo emitir bonos al 10%, pues me conviene, entonces tengo que analizarlo y tengo que ver cuál es la propuesta que mejor se adapta para mi financiamiento. No tengo que ver las fuentes de pasivos, sistema financiero, los mercadocapitales, ya dijimos. El plan financiero según nuestro modelo de negocio. Yo no puedo prestarme a corto plazo porque tal vez las inversiones que haga sean a largo plazo. Puede ser que yo esté invirtiendo en maquinaria agrícola y que no voy a producir de aquí a 1 o 2 meses, sino de aquí a medio año, 1 año. Entonces, tal vez estructurar, si el préstamo es muy bueno, pero igual tengo que seguir pagando inmediatamente al mes siguiente, pues no me conviene. Tal vez buscar unos financiamientos con una tasa tal vez más elevada, pero que me dé un periodo de gracia de 6 meses. O tal vez que me alargue los tiempos, los plazos de financiamiento, para que yo pueda poder afrontar ese pequeño lapso que no voy a tener ingresos, ¿no? Tengo que ver qué posibilidades voy a tener de salida también. Y bueno, aquí tenemos lo que son las decisiones de inversión, la parte izquierda, ¿no? ¿En qué proyectos específicamente voy a participar yo? ¿Me conviene? He analizado mi proyecto, ¿es rentable lo que yo voy a hacer? Lo que dice Stephanie, ella habrá analizado el mercado. Si le conviene hacer tortas o no le conviene hacer tortas, pastelería. Ella habrá analizado, no habrá dicho, no, me conviene. Pero si ella hubiese querido poner, quién sabe, no sé, licuados, una tienda de licuados, de jugos, tal vez el lugar donde está o la forma de comercialización no hubiera sido muy buena. Entonces ella habrá analizado el mercado y ha dicho, ¿no? Mi proyecto de jugos se fuera, no sirve. Mi proyecto de pastelería, pues sirve. Lo mismo con yo pongo una construcción. Yo quiero construir en el centro de la ciudad. Avenida América, está el boom de edificios. Me conviene, es una buena inversión. Sé que va a salir rentable. Pero sí, ¿qué pasa si yo construyo un edificio al lado del aeropuerto? Así de 20 pisos. Mi inversión es buena, o sea, yo sé que la gente necesita vivienda y todo eso, pero tal vez no es una mejor decisión. No es la mejor decisión, tal vez tardaré más en venderlo, tal vez no se comercialice como antes. Entonces tengo que ver la capacidad de rentabilidad del proyecto, ¿no? Tengo que analizar muy bien. Si mi proyecto va a crecer de forma interna o externa, si va a desvalorizarse, si mi producto puede tener un alto valor en el mercado. ¿Ya? Si es atractivo para otras empresas. ¿Ya? Un plan de desinversión. Quizá me conviene deshacerme de algunas inversiones que hice. Por ejemplo, a corto plazo yo podría haber tenido un DPF. Yo puedo invertir un DPF y digo, oye, pues ya no me conviene. Tengo que deshacerme de esa inversión. Entonces puedo volver a reinvertir ese dinero. O sea, puedo deshacerme de eso y obtener otra liquidez, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Análisis de riesgo. ¿Qué riesgo tiene invertir en ciertas cosas, ¿no? Tal vez si yo invierto en una maquinaria agrícola, yo sé que tal vez los caminos no son muy buenos, me pondré un seguro de cobertura a todo riesgo. ¿Por qué? Porque mi vehículo se va a dañar cuando yo lo lleve al monte o cuando, por ejemplo, hay inundaciones.
Quizá pase una inundación y pucha, se lleve mi maquinaria agrícola, no sé. Lo voy a hacer en una cobertura. Tengo que analizar muy bien cómo voy a invertir, cuál es el riesgo que tengo. Y aquí también hay que gestionar orden, control de todos los fondos que tengamos, ¿no? Tengo que ver si las líneas de crédito son las adecuadas para mí, si el presupuesto de efectivo, mi flujo está siendo correcto para los próximos meses, si la estructura de las operaciones de ventas están llegando a los límites que yo me he propuesto o que el departamento de comercialización se ha puesto, si el efectivo que tengo, la gestión de todo mi flujo de efectivo es la adecuada para este mes y los siguientes, todo eso tengo que analizarlo. Aquí dijimos, no, las empresas venden, las empresas emiten, venden, o sea, fuentes de financiamiento. Pueden emitir deuda, o sea, con los bancos, ¿no? Un contrato de préstamo. O puedo financiarme con ventas de acciones de capital o bonos, ¿no? Entonces voy a emitir certificados accionarios en las que por un monto de dinero te voy a dar una utilidad esperada y con eso voy a financiar ciertas actividades. Aquí, las finanzas empresariales, cuando son, volvemos a recalcar, son una función que se encargaría de la dirección y la orientación en relación a cómo vamos a organizar el capital de una empresa, ¿no? Las empresas privadas, sobre todo, son las principales instituciones que van a utilizar las finanzas empresariales. Los gobiernos, bueno, tienen finanzas fiscales, que son otro tipo de estructura de financiamiento, pero igual están dentro de nosotros. Las organizaciones más grandes incluso pueden emplear gerentes financieros, un departamento específico de finanzas, porque mientras más grande sea tu empresa, más difíciles son las decisiones financieras. Mientras, como les dijimos, ¿no? Los accionistas esperan unos dividendos específicos de las inversiones que han tenido. Entonces, eso reduce el flujo, el efectivo que tenemos nosotros en la empresa. Y como les dije, el administrador financiero tiene que pelear para decir, necesito ese dinero, no podemos darles todos los dividendos, porque con eso vamos a trabajar, vamos a hacer nuevos proyectos, nuevas inversiones. Bueno, las funciones del administrador vimos que es la inversión, la financiación, establecer una adecuada política de dividendos y ver los requerimientos de capital que tengamos. Volvemos a recalcar la inversión de los dueños de negocios y gerentes van a invertir todo el capital que tienen, de bonos, de acciones, para generar retornos, para generar utilidad. Y la financiación se puede para obtener deuda, ¿no? Para financiar nuestro capital y nuestros activos. En general, el objetivo de la administración financiera de nuestro curso sería lograr un equilibrio de todo lo que es la estructura de la inversión, la estructura del financiamiento, la parte izquierda y derecha. Lograr hacer una buena inversión con una buena estructuración de la deuda, de la parte del financiamiento que tengamos, para poder maximizar la riqueza de todos los accionistas y todos los clientes a los que vamos a deber en un futuro, porque también podríamos tener entidades financieras. La importancia, pues, creo que está claro decir que estos cumplen el papel más importante en las empresas. De ellas va a depender el éxito y su mantenimiento en el tiempo. Esto no solo de las empresas privadas, sino del propio Estado, ¿no? Esto decide todo en la economía. Las finanzas pueden ser, tanto como dije, públicas o privadas. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es privado. Pero las públicas ya tienen una serie de políticas y lineamientos específicos, ¿no? Esto ya está enmarcado en diferentes planes y diferentes normativas, cómo se debe llevar las finanzas públicas. Pero las finanzas privadas son más complejas, más flexibles. Quizá las que mejor oportunidad pueden tener por la prontitud y por la poca burocracia que deben pasar. Aquí tenemos semejanzas. El objetivo, bueno,
Ya dijimos, es más incurrir en unos buenas inversiones para obtener buenos recursos. Aquí. Bueno, como conclusión, vamos a decir, el mundo sufre una explosión de bastante información y los mercados son cada día más fluctuantes. La globalización. ¿No ven? Entonces, en esto, las empresas tienen que poner un serio ajuste y campo de acción en el tema de saber cómo y dónde invertir, cómo y de dónde financiarse, ¿no? Entonces, hay que saber las oportunidades que nos ofrecen los mercados, porque solamente esas oportunidades, solamente las empresas que logran ver estas oportunidades, que logran tener las mejores decisiones financieras, son las que mejor rentabilidad, las que mejor perduran en el tiempo, las que más crecen. Se han dado cuenta que toda la información financiera que sucede en el exterior ayuda a tomar decisiones económicas. Una pandemia, una crisis, una bonanza, o el hallazgo de nuevos yacimientos de petróleo, de minerales, todo va a influir en la estructura de nuestro negocio. Una crisis en el exterior igual va a influir en nuestro negocio. Va a evitar que ingrese más divisas, el mercado se va a estancar, va a afectar a nuestra empresa. Entonces, en términos generales, lo que ha pasado es que hemos visto el origen, a grandes rasgos, lo que es las finanzas, la relación que tienen las finanzas con las empresas y la necesidad de poder tomar buenas decisiones como personas que vamos a administrar recursos en una empresa. ¿Algún comentario, pregunta de esta parte de los capítulos avanzados? ¿Ha quedado claro? Licenciado, Dime, Jaime. buenos días. Usted está diciendo, cuando el pasivo circulante es mayor al activo circulante, se necesita fuentes de financiamiento del activo circulante. ¿Es cierto, no ve eso? Siempre, Jaime. A ver, tú te Ya. prestas, vamos a poner Rafaela, tú tienes en tu bolsillo 100 bolivianos. Rafaela te va a decir, oye, tú me debes 110. Rafaela te va a cobrar. Tú solo tienes 100. ¿Qué necesitas ahí? Tienes que devolver los 110. ¿Qué vas a hacer, Jaime? No lo escucho muy bien. Jaime, tú debes a Rafaela 110 bolivianos. Y tú solo tienes en tu bolsillo 100. ¿Qué haces? Buscar fuentes de financiamiento. ¿De quién te vas a prestar? A ver, hagamos la suposición ahora mismo. A ver, de un pariente cercano sería. Ya te vas a prestar dinero. Pero estás prestándote, ¿ves? Tienes que ajustar, tienes que hacer ese cálculo. Pero si devuelves tus 100, ¿tú vas a tener algo de dinero en tu bolsillo? No, ¿Vas a poder comer, transportarte? No, no. tendrás que prestarte tal vez 50 o 70 o tal vez 110, porque esos 100 tendrías estructurado para otra cosa. Entonces tienes que saber equilibrar que tus deudas, o sea, no puedes manejarte. Tú tienes que pagar tus deudas sí o sí. Tienes que pagarle a Rafael a los 110. Y aparte, ¿cómo te desenvuelves? Necesitarás dinero tú para tus pasajes, para tu comida, para tu transporte y todo eso. Ese es tu capital de trabajo neto. Eso es con lo que tú te desenvuelves. Entonces, ¿ves? Tal vez los 110 de Rafael has empleado para comprarte, sé, tal vez algún ordenador portátil, ejemplo, ¿no? Para hacer tu negocio. Pero la diferencia necesita tu capital. ¿Cómo te desenvuelves para hacer esas actividades? La diferencia entre tus deudas y tus activos, pues ese es el capital de trabajo neto, con lo que tú puedes desenvolverte normalmente para evitar quedarte quieto, para mantenerte en el tiempo, para que tu empresa no muera. Porque si tú le devolverías ahora mismo todo a Rafaela, pues al final no te podrías mover, no podrías hacer nada, entonces mueres, ¿no? La empresa muere. Sí,
Sí, cierto, Liz. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna duda más? ¿Algo que quieran que extendamos por ahí? ¿Alguna duda que haya surgido en el transcurso de la exposición? Lice, para repasar esto, las diapositivas están en la plataforma, ¿verdad? Las voy a poner después de las clases, Gabriel. Ah, ok, Esto gracias. para evitar que ustedes lo vean antes, ciertas cosas, para que algunos no se estén estresando y algunos, bueno, estrese, digo yo, para que no estén avanzando de más ni piensen que esto ya han avanzado, no, esto ya han tenido, no. Nos voy a dejarlo siempre después de clases, el material o antes de las clases. Mi intención es de que se trabajen en el horario que tenemos y poder gestionar mejor nuestro tiempo, ¿no? Estamos con Sí, Lice. algunos con 2 materias y ahora que estamos aquí presentes, pues bueno, vamos a hablar un poquito mejor cómo vamos a hacer la evaluación y todas estas cosas. Pero hoy día más tenemos personas que se van a acoplar, supongo, a la materia. Esperemos que no sean más de 30 personas. Yo espero eso. ¿Ya? Porque la sala Zoom solo admite a 100. Y bueno, mejor para mí sería trabajar con menos de 100. Así trabajo y reviso mucho mejor los trabajos. Ya, a ver, lo de la plataforma voy a subir los videos igual justo antes de las clases, cuando sea necesario. Siempre voy a poner algún video, algún recurso bibliográfico para que lo estén viendo por su cuenta, o les voy a pedir que lo leamos antes de avanzar algún tema.